que le generaron dudas y situaciones que no le ayudaron a encontrar a partir de allí el sentido de por qué había pasado todo eso con ellos. Entonces, entender lo que dice Tomás, que bueno, dice, si yo no veo y no toco las llagas de Jesús, yo no voy a creer. Y yo diría que esa herencia de haber recibido para nosotros la fe, a veces nosotros no la cotejamos con la realidad y la tenemos como algo para vivir por nosotros mismos y no para compartir en el espacio de la comunidad. Entonces, la fe en Cristo, para los primeros que seguían a Jesús, los primeros que estaban ahí juntos con lo que había pasado, no debe haber sido fácil. Y después empezaron a registrar, mucho tiempo después empezaron a registrar por escrito lo que había pasado, porque primero fue de transmisión oral, de decir uno al otro. Y yo diría que hoy decir que uno cree en Jesús, reafirmar o participar de una comunidad es parte de un evento, pero a veces yo creo que Cristo sigue apareciéndose a nosotros en algunos lugares y nosotros no lo identificamos, que ese es el gran desafío, de entender dónde Cristo se aparece hacia nosotros y nosotros como creyentes no lo ubicamos y no lo identificamos. Y ahí es el gran desafío de nosotros como parte de la iglesia. Hay una parte del cristianismo que transformó la relación con Cristo en una cuestión psicótica, por así decir, para no decir psicológica, porque es más que psicológico, donde algunos dicen que Dios le habló en sueños y ellos tienen que decirle lo que Dios le dijo. Pero cuando uno escucha lo que dicen que Dios habló en sueños, tiene que ver más con un pensamiento humano, una forma humana de hablar hacia los otros, que de lo que Dios habló en verdad. Entonces, Jesús resucitado no aparece en ningún momento, para que nosotros tengamos como en claro, no aparece en ningún momento en los sueños de nadie. Jesús siempre está en el espacio de la comunidad donde están reunidos. En todas las apariciones de Jesús resucitado no hay ninguna mención que aparece a los sueños de alguien. Siempre aparece o está junto donde están reunidos y hace algunas cosas muy específicas ahí, que normalmente es donde comparten la comida y la bebida. Hay varios relatos que aparece Jesús resucitado y en todos los relatos es donde hay gente reunida, donde están reunidos y donde comen y beben. Entonces esa relación imaginaria con Jesús desde los evangelios y la perspectiva de los primeros cristianos nunca existió. No sabemos en qué momento del cristianismo que se habilitó ese tipo de vía en donde que a uno le habla Dios en sueño o le habla Jesús en sueño y uno dice las cosas. Para el Antiguo Testamento, para los profetas, eso también es otro tema muy interesante. En el Antiguo Testamento, los profetas para el cristianismo tienen un sentido que anunciaban y denunciaban las injusticias y las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el tiempo de los profetas ya desapareció, porque está Jesús, vino el Mesías, no hay nada más que profetizar, ya está hecho el evento. Entonces a partir de ahí lo que tenemos que hacer es multiplicar esa fe en el crucificado y resucitado, y a partir de allí vivir en comunidad esa aparición de Jesús o ese hacerse presente. Por eso seguimos celebrando lo que es la cena, donde Jesús está en el medio nuestro, en cuerpo y sangre, está con la presencia real en el medio nuestro, pero no es una cuestión imaginaria. Por eso están los elementos que podemos tocar y sentir, que son el pan y la bebida, o el vino, el jugo, lo que sea. Entonces es parte de la vida misma de uno, que es palpable, es tocable, no es algo imaginario. Y realmente no entiendo cómo podemos, incluso hay comunidades que dicen que uno tiene que
saber y decir en el momento que Dios le habla, porque a partir de ahí uno está habilitado para ser parte de la comunidad. Yo creo que si alguien tiene una situación de que escucha alguna voz que le dice, debe buscar una ayuda psicológica o psiquiátrica, porque ahí hay alguna otra cosa que está funcionando mal. Pero no es un tema de que, porque ahora vamos a ponernos del otro lado, porque si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué va a hablar con uno y con otro no? Porque imagínense, nosotros acá estamos en comunidad, si a uno le habla y a los otros no, ese Dios está eligiendo mal las cosas, porque si a vos Dios no te habla, si a vos no te habla y si me habla solo a mí o solo a vos, quiere decir que hay algo que no está bien, porque no puede ser que Dios canalice el hablar con una persona y no con las otras, o Dios nos habla a todos o no habla a ninguno. ¿Se entiende? Porque si no, Dios está haciendo diferencia, está eligiendo a uno para hablarle y a otro no. Entonces se transforma en una cuestión no real y sí del imaginario de las personas. Entonces, cuando escuchamos en cualquier lugar que Dios me habló a mí y yo con eso puedo, o que en los sueños Dios me vino y me dijo tal cosa, no. Analicemos lo que está pasando en nuestra cabeza, con qué estamos soñando, y que por ahí estamos procesando un mensaje que hemos escuchado, que tiene que ver con la fe. Bueno, eso está bien, pero no quiere decir que Dios está hablando contigo. Quiere decir que estás intentando trabajar dentro de tu imaginario y de tu mente las perspectivas de Dios. Pero Cristo resucitado siempre apareció y siempre está en comunidad. No está en el imaginario, no está en la imaginación. Por eso es muy fuerte lo que dice Tomás, pero dice, quiere ver, quiere sentir, quiere tocar, porque bueno, él no entró en la lógica de decirte por qué me dicen. Él quería sentir y verlo. Bueno, Jesús apareció y le mostró, bueno, Tomás, y dice, benditos los que ven los que creen sin haber visto, no los que ven sin haber creído, los que creen sin haber visto, y que a partir de allí puedan entonces encontrar sentido para la fe. Pero nosotros, el sentido para la fe, por más que no hayamos visto, lo vivimos en comunidad, lo tocamos, lo palpamos, no lo vemos como personas. Yo creo que ahí sí, Dios, lo decía al principio, que Cristo aparece hacia nosotros en cuerpo y alma incompleto, cuando aparece en algún necesitado que nos busca, y nosotros por ahí a veces hacemos peor que Tomás. No lo queremos ni ver ni tocar, disparamos. Entonces, ahí sí es donde nos complica la cosa, ¿no? Entonces, allí que Jesús o Cristo se aparece en persona de otro, pero aparece cuestionándonos y diciendo, acá estoy, a ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué nos proponemos? Entonces, este es el sentido de que Jesús está en el medio nuestro para mostrarnos y para acompañarnos, y para a partir de allí entonces que nosotros podamos verlo y encontrarlo, no con la duda, pero sino en la certeza de que haciendo algo de eso hacia alguna persona necesitada, estamos encontrando a Jesús en nuestro camino. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a verlo, yo por eso empecé diciendo que no sé si es una cuestión psicológica o psicótica, porque si uno empieza a pensar porque es peor todavía, porque si yo me creo que Dios habla conmigo y con ustedes no, ¿de qué Dios estoy hablando? Y aparte de eso, si le hago creer a ustedes que Dios me habla y ustedes me creen, ahí estamos todos locos, estamos todos perdidos, porque Dios no me habla a mí. Intentamos en comunidad compartir los dones de Dios y la palabra de Dios, y a veces los pastores y pastoras también no hablamos todo lo correcto, porque tampoco tenemos toda la verdad. También podemos
y también nos equivocamos, porque no somos los dueños de la verdad. Nosotros tenemos algunas herramientas que el estudio nos da, la experiencia nos da, pero aún así, como cualquier ser humano, podemos meter la pata. No somos infalibles. No es que tenemos una conexión directa de acá con Dios y de acá sale para la otra persona. No, somos parte de la comunidad y en comunidad cada uno cumple un rol, una función, un espacio y intentamos trabajarlo alrededor de la mesa como comunidad reunida por la gracia de Dios. Entonces ese Cristo se nos presenta resucitado y nos llama a encontrarnos así de otra forma. Ojalá que la fe de Tomás o la falta de fe que algunos dicen, yo digo que es una fe que tiene que decir no, yo así tan en el aire no me quedo, esa fe también sea parte de nosotros, que también empecemos a dudar de aquellas cosas que nos dicen que tenemos que creer sin tener mucha seguridad. Dudar cuando alguien dice, mira, Dios habla por mí, entre medio mío, escapemos porque ahí hay de todo, pero no está Dios, ¿no? Como yo decía en el principio, antes de empezar el culto, ¿no? que de la persona que le enseñó a sus hijos, que era un fabricante de vino, ¿no? Que antes de empezar, antes de morir, le llamó a los hijos y dijo, mirá, hijos, los vinos también se pueden hacer con uva. O sea que hacían los vinos con otras cosas, ¿no? Entonces no eran solo con uva. Entonces, nunca le contó cómo se puede hacer, entonces, de cómo realmente eran las cosas. Entonces, bueno, nosotros cuando vemos que hay algo que no está bien, no entremos de porque dicen que hablan en el nombre de Dios, que realmente sea en el nombre de Dios. Al contrario, nosotros nos reunimos en el nombre de Dios, pero no hablamos en el nombre de Dios. Esperemos que Dios nos hable dentro de la comunidad, interpretando y trabajando la palabra en comunidad. Pero no es que alguien tiene esa conexión directa y sea el iluminado que hable por nosotros. Que esa fe o la falta de fe de Tomás también nos acompañe y que ese decir de Jesús que la paz os doy, nos acompañe en esa paz de compartirla en la gracia que Cristo derrama sobre nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde y nos fortalezca por siempre. Amén.